Santos y amados hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda, gracia y paz. Este es el audio número 91 de la serie Renovar el entendimiento para que ocurra la transformación. En Mateo 16, después de escuchar por boca de sus discípulos lo que los hombres naturales pensaban de él, el Señor le pregunta a ellos: ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y nadie responde nada. Bueno, excepto Pedro, ya lo sabemos. Pero el resto, ¿por qué no respondió? ¿Será que tenían vergüenza? ¿Será que tenían miedo de dar una respuesta equivocada y el Señor les reprendiera? ¿O será que estaban de acuerdo con la respuesta de los hombres naturales? O simplemente tal vez habrían pensado: bueno, este Jesús de verdad es un hombre especial, es distinto. Pareciera que Dios está con él. Y ahí es cuando sale Pedro, aquel que siempre tenía algo que decir, y responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amados, tremenda definición de Jesucristo que lanza Pedro allí. Tú eres el Cristo, el Mesías que estamos esperando. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo es que Pedro de repente pudo dar esa definición? ¿Cómo es que Pedro pudo responder esto a aquella pregunta que Jesús les hizo a todos? Y la respuesta es sencilla. A Pedro se le reveló Cristo. Así es. Y revelación es simplemente ver. Es ver al Señor. Es ver por la acción del Espíritu la realidad espiritual. No tiene que ver con una revelación o una enseñanza de un determinado pastor o de su pastor. No es que algo o alguien o alguno venga a contarnos algo. No es algo que yo no sabía y ahora lo aprendí. Es ver una realidad espiritual. Es ver una verdad espiritual, una verdad celestial. Y Pedro, por orden, por intervención divina, por guía de Dios mismo, ve verdaderamente quién es ese hombre de carne y hueso que tenía enfrente y lo define como el Mesías, como Dios mismo, como aquel que había de venir. Así que Pedro ahora está definiendo a Jesús, y el resto de los discípulos, amados, también usted puede pensar, imaginar allí que ellos estaban, pero ¿qué está diciendo Pedro? ¿De dónde se sacó esta definición? ¿Cómo de repente Pedro lo define así como el Mesías que estamos esperando? Si Pedro es uno de nosotros, andamos juntos, escuchamos lo mismo, y de repente Pedro está definiendo a Jesús como incluso aquellos que son nuestros líderes espirituales, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, no lo podían ver. Pero si Pedro es solo un pescador como nosotros, y tal vez querían ganas de preguntarle: Pedro, ¿qué te pasó? Y nosotros creemos que ni Pedro mismo se estaba dando cuenta de lo que estaba respondiendo. Porque si seguimos leyendo después, salió de ese estado y se vio como un hombre común y corriente. El Señor Jesús tuvo que ir tiempo y tiempo alándole, tirándole casi de las orejas, corrigiéndolo constantemente. Y en ese capítulo 16, en el versículo 17, el Señor le responde: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oh, Pedro, esto no tiene nada que ver contigo. Y amado, revelación no es algo que aprendimos en la escuela dominical, algo que aprendimos en un seminario, no es una doctrina, no es algo que aprendiste porque fuiste a un congreso, no es algo que escuchaste en una predicación, o que ellos habían escuchado ahí cuando fueron a la sinagoga. No, esto es una revelación espiritual de parte de Dios Padre. El Dios Padre abre los cielos y nos deja ver la realidad espiritual. Y escuchemos cómo termina aquella charla. Allí en el versículo 20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Qué les parece, amado? ¿Por qué ustedes creen que Jesús le prohibió hablar? Si la idea no era que él fuera conocido y que le dijéramos por todos lados a la gente.
No era la idea de que todo el mundo sepa, por lo menos la idea que se quiere enseñar, que Él es el Cristo, el Mesías esperado, el Hijo de Dios. Porque Jesús les prohíbe que ellos dijeran algo. Y esta no es la única vez que Jesús dijo o prohibió que dijeran. Y es que revelación no es escuchar algo que yo no sabía. Revelación no es aprender para después repetirlo. La revelación de Cristo no es algo que sucede en la mente natural, no es una información nueva que acumulamos. Revelación es ver a Cristo con los ojos espirituales, con los ojos divinos. No somos gente, amados hermanos, aprendiendo de Cristo. Somos gente que aprendemos a Cristo, que es totalmente diferente, es otra cosa. Dios en todo tiempo desea revelar a su Hijo. Por eso es que en la iglesia nosotros no estudiamos acerca de Cristo, no estudiamos a Cristo, comemos de Él. Queremos tenerle a Él mismo como nuestra constitución. Jesús nunca dijo, a ver, preparen sus cuadernos, anoten, pongan mucha atención, anoten todo lo que les voy a decir. Siempre dijo, coman de mí, beban de mí. En la iglesia primitiva nunca tuvieron Biblia. No, amado, ellos no tenían ni siquiera los evangelios, no tenían los hechos de los apóstoles, no tenían Corintios, Romanos. No, ellos tenían a aquel que era la palabra. Y en el libro de los Hechos leemos que cuando ellos se reunían, cuando ellos compartían tanto en el templo como en las casas, lo que hacían era servir la palabra, compartir la palabra. ¿Y qué es la palabra? Pues Cristo mismo. Entonces, hermano, es nuestro querer, es nuestra oración, es nuestra oración que veamos, que necesitamos ver, que necesitamos que se nos revele Cristo a cada uno, que no basta con saber. La clave está en ver a Jesucristo, porque es la única manera de conocerlo. Y eso totalmente es un proceso espiritual. No lo podemos hacer con el entendimiento humano y lo vamos a ir viendo en los audios que vienen. Vamos a seguir sobre esto en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.